Luego pasamos a lo que es ya la sífilis, el problema pálido. Entonces, en la sífilis, el problema pálido es causado por una espiroqueta. Ya no es aquí un bacilo, no es un coco, es una espiroqueta. ¿Que se realiza por qué? Porque tiene movimiento, porque tiene flagelo, porque es móvil. Esta espiroqueta, el problema pálido, no se cultiva. No existe medio de cultivo en laboratorio in vitro. No existe medio de cultivo in vitro. Pero se han hecho estudios in vivo. Se ha tratado de recuperar el treponema en testículos de conejo. En testículos de conejo se han hecho estudios in vivo. In vivo. En cuanto a otra característica del treponema pálido es que no se observa con las coloraciones comunes, como son la coloración de Gram, la coloración de Jensa. Se utiliza coloraciones especiales, como es la coloración argéntica, a base de sales de plata. Se utiliza una coloración argéntica a base de sales de plata. Otra característica del treponema pálido es que va a ser sensible a los antirradicales, a los antimoniales y a la penicilina. Es muy sensible a la penicilina. Por eso es que fácilmente se destruye o se elimina con penicilina. En el tratamiento se utiliza la penicilina benzatínica. No se utiliza penicilina, digamos, de ecuación corta, sino penicilina benzatínica. Por ejemplo, de 1.200.000 unidades o 2.400.000 unidades para adultos. 1.200.000 unidades o 2.400.000 unidades para adultos. Entonces, estas son las características del treponema. Otra característica del treponema es que en las muestras que se toman directamente en la fase primaria de la enfermedad, porque existen varias fases, en la etapa primaria de la enfermedad, en lo que se llama la sífilis primaria, entonces se va a tomar la muestra y se puede observar el treponema in vivo llevando a la inmunofluorescencia. Se realiza la inmunofluorescencia y se observa el treponema en movimiento bajo inmunofluorescencia, como pueden ver ahí. Ahí ven, por ejemplo, con fluoresceína y con auramina. Mediante el método de fluorescencia directa, aquí ven el treponema pálido con auramina, se ve de ese color, ligeramente verdoso. Y con la fluoresceína, se ve de un color verde manzana, como que ven en el microscopio. Un color, perdón, en el fluorescente, verde manzana, un color verde manzana. Entonces ahí ven el treponema pálido visto con una fluorescencia. O bajo microscopía de campo oscuro. Entonces es la forma como se observa. Pasamos luego a ver en cuanto a la forma, digamos, a la epidemiología. Bueno, son enfermedades que se encuentran en todas partes del mundo y que en el caso de Perú, la primera enfermedad de transmisión sexual que se presenta con más frecuencia en nuestro medio es en primer lugar la gonorrea. En segundo lugar está la sífilis y en tercer lugar está la infección por Clamidia trachomatis. En lo referente a la sífilis, en cuanto a la epidemiología, bueno, de infección de transmisión sexual en general, ¿cuál es el grupo más prevalente? Es el grupo de 15 a 20 años, actualmente. Más o menos unas 2 décadas atrás se decía que el grupo más prevalente era el de 20 a 25 años. Pero ¿qué sucede? Que en los últimos tiempos los jóvenes inician las relaciones sexuales más tempranamente. Y ese es el riesgo de poder contraer una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿cuáles son, desde el punto de vista epidemiológico, las formas de transmisión o del contagio? La primera es por la vía sexual, en caso del treponema pálido, de la sífilis. La segunda es por vía transfusión sanguínea. Por vía transfusión sanguínea. O sea, por eso que cuando una persona va a donar sangre, hay que hacerle primero su screening. Hay que descartar que no tenga enfermedad de sífilis, para que pueda ser un buen donante. Y tercero, la transmisión de la madre al recién nacido, digamos al niño que va a nacer. Entonces, en el sentido que a partir de las 12 a la 20ª semana del embarazo, el treponema atraviesa la placenta y puede infectar al producto de la gestación. Puede infectar al producto de la gestación. Y entonces, el niño puede morir en el transcurso del embarazo y la madre puede dar un parto con un natimuerto. O también puede presentarse un embarazo prematuro, un parto prematuro.
O bien puede nacer el niño con una sífilis congénita, con signos de una sífilis congénita. Ahí vemos, por ejemplo, algunos cuadros donde se puede ver de un niño, por ejemplo, natimuerto, como es en el caso de la mano izquierda, con signos también que pueden, eritema, un eritema palmoplantar. En el caso del, aparecen como si fueran quemaduras, como si ese recién nacido hubiera sufrido una quemadura. Una descamación palmoplantar, ampollas palmoplantares, que palma de manos, plantas de pies, y eso nos sugiere que ese recién nacido está naciendo con un problema de sífilis congénita. Inmediatamente hay que pedirle sus anticuerpos frente a la sífilis. Bueno, en cuanto a lo que es, también se ha podido demostrar que la enfermedad, por ejemplo, la sífilis es más frecuente en la raza negra, o más frecuente presenta en la raza negra. Lo está pasando, esta es una patología que se presenta en el niño con sífilis congénita. Cuando se da la erupción dentaria, aparecen estos dientes característicos que se llaman los dientes de Hutchinson. El nombre es un descubridor, Hutchinson. Quien descubrió estos dientes, se llamaron dientes del destornillador. Se pronuncia Hutchinson, pero se escribe Hutchinson. Entonces, tiene, como ustedes pueden ver, dientes grandes, dientes en la arcada dentaria en forma irregular se alinean, y eso se conoce con el nombre de dientes de Hutchinson. Fue el nombre del descubridor que descubrió esa patología, ese signo que se da en los niños que nacen con sífilis congénita. Bueno, después puede haber otra sintomatología, como por ejemplo la nariz sencilla de montar, puede haber hepatomegalia, plenomegalia, algunos cambios hematológicos que se encuentran en la sangre, que se dan en la sífilis congénita, ahí está. Pero cuando nace también tempranamente, puede darse el problema de como si fuera un resfrío común. El niño estornuda frecuentemente y cree que se trata de un resfrío común y se trata de una rinitis que se da en la fase aguda, y conjuntamente hay la presencia de una erupción maculopapular, presencia de máculas y pápulas que se encuentran distribuidas en todo el cuerpo. Bueno, la sífilis tardía ya está ahí, lo que les dije, ya puede verse con algunos problemas a nivel de los huesos, a nivel del corazón, cardiovascular, o a nivel del sistema nervioso central. Sífilis cardiovascular, neurosífilis, se dan como una manifestación tardía de la sífilis congénita. Bueno, entonces vamos a pasar luego a lo que es el cuadro clínico. El cuadro clínico pasa por 4 etapas: la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la sífilis latente y la sífilis terciaria. 4 etapas en el adulto. Y tenemos aparte la sífilis congénita en el recién nacido, la sífilis congénita. Entonces, en la sífilis primaria, bueno, en cuanto al tiempo de incubación, el periodo de incubación varía desde 10 a 90 días. A partir del 10º día hasta 90 días puede ser el periodo de incubación de la sífilis. Luego de este periodo de incubación aparece la sífilis primaria, que consiste en una lesión que se ubica en los órganos genitales, como pueden ver acá. Entonces podemos ver que aparece una mácula, luego una pápula y finalmente una úlcera. Una úlcera que en el caso del varón se localiza en el surco balano prepucial, pero puede localizarse, como ven, también en el glande, en cualquier parte del pene, pero predominantemente se localiza en el surco balano prepucial. Puede ser una lesión o varias lesiones. En el caso de la mujer, se localiza las lesiones en el cuello, se localiza en el cuello uterino, puede localizarse en la vulva y en la vagina, pero más frecuente en la vulva y la vagina. En la vulva y la vagina, en los labios mayores, ahí se localiza la lesión. Y también puede localizarse después en la boca, cuando existe el sexo oral. Puede localizarse en la boca o puede también ubicarse en los pezones. En los pezones de la mujer hay un tipo de lesiones. Entonces ahí ven, por ejemplo, 2 lesiones típicas de una sífilis primaria. Ahora, ¿qué características tiene esta úlcera? Tiene 3 características importantes. Se le pregunta al paciente, señora, ¿a usted le duele esta lesión? Y el paciente manifiesta, no tengo ningún dolor. A él lo que le preocupa es su herida, su lesión que tiene, pero no siente molestias. Es indolora la úlcera. En segundo lugar, la úlcera no presenta casi secreción en su superficie. Es una úlcera de borde, de superficie limpia. Es una úlcera limpia. Y la siguiente característica de esta úlcera es
que al palpar la base de la lesión, al palpar la base de la úlcera, es dura. Entonces eso nos da a entender que se trata de un chancro duro. Por eso se le llama también a la sífilis el chancro duro. Y en el caso del chancroide, cuando se palpa la lesión, en el caso del chancroide, ahí es la úlcera blanda. Tiene diferencias con el chancro llamado, se le llama en este caso chancro loético, o también conocida con el nombre de sífilis primaria. Entonces, ¿qué sucede si el paciente no se cura? Si el paciente no se trata, entonces, a partir de ese foco infeccioso, que es la úlcera, se va a pasar a la sangre, va a pasar por vía sanguínea o linfática, y va a producir la sífilis secundaria. En la sífilis secundaria, entonces, los más característicos son dos tipos de lesiones. Uno es la presencia de un exantema maculopapular. Aparece, ahí ven, un cuadro muy florido, ya un cuadro muy florido de lesiones maculopupulosas, que se localizan incluso en palmas de manos, en plantas de pies, palmas de manos y plantas de pies. También se puede localizar en la cara, y a veces en los jóvenes puede confundirse con un acné pustuloso. Viene a la consulta, usted tiene un acné pustuloso, pero que ha tenido más antes un problema de una lesión en órganos genitales. Entonces ya no hay que pensar que se trata de un acné pustuloso, sino se trata de una sífilis secundaria. Entonces la sífilis secundaria no respeta palmas de mano, no respeta plantas de pies, no respeta la cara, y se ubican las lesiones. Ahí tienen diferentes tipos de lesiones del exantema maculopapular o del exantema maculopustuloso. Y bueno, la otra lesión es la típica llamada los condilomas planos. ¿Qué vienen a ser los condilomas planos? Es la presencia de verrugas genitales en las zonas húmedas, sobre todo a nivel de órganos genitales, como es a nivel de la vulva en la mujer y a nivel de la zona perianal. En la zona perianal existen las verrugas genitales. Ahí ven por ejemplo, un rosario, una agrupación de verrugas genitales a nivel de la zona perianal, o a nivel de vulva pueden presentar las lesiones, pero también puede presentarse menos frecuente en las axilas, en las ingles, en la zona periumbilical. Pueden haber también ese tipo de lesiones que son las verrugas genitales. Que hay que diferenciarlos de las verrugas del condiloma, de los papilomavirus, que se caracterizan porque a las verrugas del papilomavirus se les llama condilomas acuminados. Y en este caso, a las verrugas genitales de la sífilis secundaria se les llama condilomas planos. Entonces ahí podemos ver entonces lesiones características de condiloma. Después puede haber otra sintomatología que puede comprometer los huesos, comprometer el hígado, puede haber hepatomegalia, adrenomegalia, problemas a nivel de tejido conectivo, etc. Pero son otras sintomatologías ya menos frecuentes que se dan en sífilis secundaria. Caída del cabello, alopecia, por ejemplo, alopecia, caída del cabello también puede haber en este caso. Bueno, son diferentes síntomas. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí dice lesiones cutáneas, mucosas y de cuero cabelludo, se presenta. Y luego viene la sífilis latente. La sífilis latente, ¿qué significa? Es una etapa en que el paciente está asintomático. Entonces viene a la consulta y dice, yo no tengo ningún síntoma, pero vamos a hacer nuestra investigación de anticuerpos. ¿Y qué sucede? Los anticuerpos, títulos altos. Los anticuerpos frente a la sífilis, con títulos elevados. Está en una etapa latente de la sífilis. Más o menos viene un periodo de años, es eso ya cuando más sífilis secundaria. Entonces, que puede permanecer asintomático por mucho tiempo y después pasa a una etapa ya que es la sífilis terciaria. Bueno, para buena suerte, ya en estos últimos tiempos ya no se ve casi sífilis terciaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se tratan con la penicilina. Pero en estos últimos tiempos ya no se ven sus casos. Parece que el problema de que ya inmediatamente acuden al médico, se tratan, la penicilina lo lleva al encuentro y ya no evoluciona a etapas como sífilis terciaria. Pero la sífilis terciaria tiene una patología característica que se conoce con el nombre del goma sifilítico, el goma sifilítico. ¿Qué viene a ser el goma sifilítico? Es una lesión granulomatosa. Es un granuloma. Porque no es dolorosa, es más frecuente en el sistema óseo, en la piel, en las mucosas. Puede comprometer a nivel del tejido conectivo, a nivel del tejido óseo, a nivel del tejido cardiovascular. Y entonces, actualmente, con el avance del diagnóstico, inmediatamente necesitamos una ecografía, necesitamos una tomografía, y es fácil detectar la lesión. Entonces se localiza la lesión,
se obtiene la muestra de la lesión, se envía al patólogo y el patólogo nos informa que se trata de un goma sifilítico. Y entonces, esa es la etapa ya terciaria. En cuanto al diagnóstico de la sífilis, existen dos tipos de pruebas. Las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas, como su mismo nombre lo dice, no utilizan al treponema pálido. Estas pruebas serológicas. Bueno, en primer lugar, en cuanto antes de avanzar con las pruebas treponémicas y no treponémicas, tenemos que en la fase primaria de la enfermedad, ¿qué se utiliza? La microscopía de campo oscuro y de inmunofluorescencia, en la etapa primaria. El diagnóstico en etapa primaria, cuando está la lesión, se tiene que tomar muestra de la misma lesión y se tiene que hacer microscopía de inmunofluorescencia o microscopía de campo oscuro. Y ahí se va a observar, como han visto ustedes, al treponema pálido en movimiento. Eso es en la etapa primaria. Pero en la etapa secundaria, en la etapa latente, y en la etapa de sífilis congénita, se emplean las pruebas no treponémicas o las pruebas treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas tenemos al BNRL y al RPR. BNRL viene de Venerian Research Laboratory, de investigación de enfermedad venérea en laboratorio. Significa, este es un antígeno que se obtiene, que es una cardiolipina obtenida del corazón de buey y que tiene también cefalina, colesterol y que tiene la propiedad de poder reconocer a los anticuerpos que se presentan en los pacientes con sífilis. Entonces, esta prueba treponémica, este antígeno que viene del comercio, se enfrenta una gota del antígeno BNRL y una gota de suero del paciente. Inmediatamente se homogeniza, se mezcla, y ¿qué se va a ver? Va a haber la formación de unos grumos muy finos que se conocen con el nombre de flóculos. Ahí viene el doctor, está bien remarcando la presencia de los flóculos. Por eso que a la prueba se le llama la prueba de floculación. Entonces, esta prueba de floculación BNRL va a permitir, como pueden ver, cuando es negativo, no hay la formación de los flóculos. Simplemente se lleva la microscopía solamente a 10 aumentos o 40 aumentos y se va a ver que no hay presencia de un antígeno anticuerpo en este caso. Pero se une el antígeno BNRL con el anticuerpo del suero del paciente. Y en este caso sí hay la presencia de formación de flóculos muy finos. Por eso se llama la prueba de BNRL de floculación. Entonces, igual fundamento tiene la prueba RPR, que en este caso utiliza unas partículas de carbón, y que a través de esa partícula de carbón permite evidenciar también la presencia de flóculos. Vemos en el caso negativo y en el caso positivo. Entonces, ¿cómo se informa en este caso una aglutinación positiva con la partícula de carbón, con la prueba de BNRL o con la prueba de RPR que se utiliza? Entonces, y aquí no hay aglutinación, es negativa. Entonces, se informa el laboratorio como BNRL no reactivo. O si no hay presencia de los flóculos, se informa BNRL no reactivo. Pero hay que hacer la prueba desde el punto no solamente de vista cualitativo, sino desde el punto de vista cuantitativo. Hay que determinar el título de anticuerpos y se considera positivo a partir de 1 mayor o igual a 1 sobre 8. Para mayor o igual a 1 sobre 8 es el título positivo de anticuerpos frente al treponema. Y entonces ¿por qué tiene importancia la cuantificación? Tiene importancia porque en primer lugar permite el diagnóstico de la enfermedad, de sífilis. En segundo lugar tiene que verse con según el título que tiene el paciente, qué grado de enfermedad tiene. Y también para poder evaluar el pronóstico de la enfermedad. Y también la respuesta al tratamiento, si es que de un título alto de anticuerpos baja en el transcurso con el tratamiento, significa que hay una evolución favorable o una curación del paciente. Entonces, y existen las pruebas no treponémicas. Las pruebas no treponémicas son, por ejemplo, la prueba de anticuerpos fluorescentes al treponema pálido, la prueba de microhemaglutinación al treponema pálido. Tenemos como pruebas en cuanto a las pruebas de evolución de la enfermedad, son de mayor importancia las pruebas no treponémicas con relación a las pruebas treponémicas.
Las pruebas treponémicas no treponémicas son pruebas directas e indirectas. Una prueba directa es cuando yo pretendo observar in situ al germen. Y una prueba indirecta, aquella prueba en la cual yo me voy a basar en perseguir alguna evidencia, en este caso el anticuerpo. En este caso, por lo tanto, las pruebas treponémicas son pruebas directas. Por ejemplo, la microscopía de campo oscuro o la inmunofluorescencia. Y las pruebas no treponémicas, que son las pruebas indirectas, hago uso del VDRL o el RPR, ¿no? Anticuerpos FTP, también no llama FTA, también no llama anticuerpos fluorescentes al treponema pálido. Y el otro es microhemalutización al treponema pálido. Microhemalutización al treponema pálido. Por ejemplo, se usa con fines confirmatorios, también la prueba es mucho más más específica es la prueba treponémica, cuando se hace la confirmación de la enfermedad. Pues hay que tener en cuenta que las pruebas serológicas no treponémicas pueden dar falsos positivos. ¿Pueden dar falsos positivos en qué pacientes? En pacientes que tienen, por ejemplo, paludismo, en pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad inmunológica, una enfermedad autoinmune. Pueden dar también pruebas aparentemente positivas en pacientes que tienen neoplasias, o sea que tienen un tipo de enfermedad neoplásica. Puede dar un resultado falso positivo. Pero hay que hacer siempre la correlación. Importante que debe hacer la correlación, el médico debe hacer la correlación en el aspecto clínico, epidemiológico y laboratorio. Paciente promiscuo, paciente con antecedentes de promiscuidad sexual, paciente con antecedentes de lesiones en órganos genitales y más su prueba de laboratorio positiva, ni qué hablar. Está diagnosticado como con una enfermedad venérea positiva. Pero si el paciente, bueno, no tiene muchos antecedentes, entonces puede haber una cierta duda y hay que hacer la confirmación de una correlación clínica laboratorio para poder confirmar el diagnóstico de enfermedad. Entonces eso es. Como se ha dicho, las pruebas treponémicas son mucho más específicas con relación a las pruebas no treponémicas, las que utilizan el antígeno, que no es en sí el antígeno del treponema, sino es un antígeno diferente al treponema, que tiene capacidad de reconocer los anticuerpos en el paciente con sífilis.